bienvenidos a todos los miembros de Mujer y Ciudadanía que nos oyen, bienvenidos a todos. Alejandro Armas, presidente de Espacio Civil. Y la pregunta es, mi querido Rubén, ¿es viable participar en unidad en estos momentos en Venezuela? Adelante. Ahí ya estamos esperando todavía por la conexión de Rubén. Rubén no se ha podido conectar. Está como yo. Está resolviendo, sí. Está tratando de resolver la Entonces, conexión. entonces, ¿te parece bien, Johnny, que empecemos con Daniel? No hay problema, como tú digas. Bueno, aprovecho, Daniel, para decirte, mi querido Daniel, que no lo dije, que Daniel es también fundador y forma parte importantísima de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, una red con más de 100 organizaciones a nivel hemisférico, y él es uno de los fundadores. O sea, empezamos hace tanto tiempo con este proyecto que todavía sigue y que todavía pensamos que puede dar muchos frutos, Daniel. Y quiero también saludar a mi querido Johnny Torres, que es nuestro ingeniero encargado de todo lo que es las plataformas tecnológicas y las plataformas de foro para Mujer y Ciudadanía. Quiero saludar también a Diego de Táchira, de Espacio Civil. Quiero saludar a Estrella Salazar, a Carolina Córdoba, José Luis Ramírez, José Luis Jiménez Ramírez, quien es nuestro coordinador del proyecto en el Táchira. Y bueno, a Moravio Orozco, que también forma parte de nuestro taller, de nuestro equipo allá en Táchira, aprovechando que están aquí. Te los presento, Daniel, porque pueden ser parte que te pueden ayudar mucho en todo lo que estás haciendo. Así que ahorita vamos a ir la primera parte con Daniel, mientras que se entra Rubén, y la pregunta ¿es viable participar en unidad, Daniel? Yo creo que, bueno, Aiza, antes de responder la pregunta, agradecerte por la invitación a ti, a Mujer y Ciudadanía, también a Alejandro, a Espacio Civil, agradecerle a todos quienes están presentes para esto. Me alegra ver a muchas personas a quienes conozco y admiro acá reunidas, y pues considero que estamos frente a una elección que depende exclusivamente del liderazgo opositor en términos de si ganamos o no. Creo que el objetivo debe ser ganar, el objetivo fundamental debe ser el triunfo, y la unidad es un mecanismo que está dispuesto para que podamos lograr el triunfo. Considero que hoy pareciera que la estrategia de la oposición o de las oposiciones que existen hoy en el país pues no facilita que esta unidad se consolide. Nosotros en Táchira hemos estado haciendo esfuerzos tremendos, pero fundamentalmente el problema está en que las decisiones quieren tomarse desde Caracas, y el liderazgo local, quizá el liderazgo que está en una barriada, en una comunidad, en una parroquia, que tiene la posibilidad de ser concejal, no está tomado en cuenta. Seguramente desde cualquiera de esas tomas de decisiones en Caracas, ni siquiera se conoce ese liderazgo, porque digamos que la prioridad no es tomar en cuenta a los líderes locales, sino tomar decisiones nacionales según parámetros que solo ellos conocen. Entonces, frente a eso, nosotros hemos promovido desde el Táchira decisiones locales, hemos impulsado una primaria desde lo local. Hay grupos de las Fuerzas Vivas del Táchira que han venido impulsando una primaria en donde se participa solamente con el nombre. No significa que tengas que tener un partido, que tengas que tener una estructura de partidos o coalición de partidos detrás apoyándote, sino simple y llanamente que permita ser un lugar para que las personas participen. Y qué mejor forma de lograr unidad que con una primaria. Entonces, bueno, yo considero que sí es posible participar en unidad, pero teniendo en cuenta que el objetivo no es hacer primarias. El objetivo es ganar una elección que hoy está frente a todos nosotros y que permite que 335 alcaldías de toda Venezuela, 24 gobernaciones, estén puestas allí para que las personas
ejerzan su derecho al voto. Eso no está lejos de un contexto que no puede descartarse. Aquí hay un contexto, una realidad. Hemos vivido 20 años, más de 20 años, en una extrema polarización. Hemos visto en este tiempo cómo se han desarrollado dinámicas que han llevado al abstencionismo, a la participación, al abstencionismo, a la participación, etcétera. Y hoy hay una situación nuevo polarizante en donde todavía no se define completamente si vamos a participar. Otros, en mi caso particular, yo he fijado posición de que el voto es la forma que tenemos hoy los ciudadanos para expresarnos, para visibilizar nuestro descontento, para hacer democracia. Es un derecho que todos tenemos. El voto es un derecho que debemos ejercer. Pero eso no significa que todos los actores políticos estén remando en la misma dirección. Y pues aquí tenemos una tendencia al divisionismo, a la confrontación, a la pelea, lucha lateral, y esto beneficia de cierto modo a la coalición gobernante, por llamarlo de este modo, y nos aleja a nosotros del objetivo de tener un triunfo en las alcaldías y gobernaciones. Esto no está concluido. Creo que aquí hay mucha agua, correrá por debajo del puente todavía para esa elección que se plantea para el 21 de noviembre. Pero creo que lo fundamental es, en resumen, que definir como prioridad ganar y que los mecanismos que están disponibles, el consenso, con mecanismos de encuestas primarias, en donde se trate de hacer política, ¿verdad? Para que busquemos mecanismos de incluir, en donde la lucha lateral entre factores de oposición sea secundaria y que nos permita dar paso a unidades más sólidas, a generar mayores consensos y la mejor unidad posible. Creo que nos puede llevar a ese objetivo que es el triunfo. Y destacar que es en este momento la participación, el voto, un elemento a rescatar dentro de lo que es el acontecer nacional y es una herramienta que tienen los venezolanos para elegir y para tomar parte en su futuro, ¿no? Somos dueños de nuestro futuro hoy en muchos aspectos, en lo económico. Muchos venezolanos han decidido ser independientes en una Venezuela en donde no hay renta petrolera, una Venezuela en donde hay una economía dolarizada. Muchas personas han dejado de depender del papá Estado y de una fórmula clientelar, entonces han decidido formar parte de un nuevo venezolano o venezolana que está emprendiendo y que por cuenta propia está tomando decisiones y se hace dueña de su destino, ¿no? Del mismo modo, creo que en la política hoy los ciudadanos tienen todo derecho de participar. Ese es un derecho importantísimo que no podemos ceder y forma parte de nuestra responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad de participar, de decidir hoy, a pesar de las circunstancias que tenemos, y el rol del liderazgo político local va a jugar un papel determinante. Y más cuando, como decía al principio, existe desde Caracas una fórmula que en mi opinión es totalmente errónea de decidir lo que está pasando en cada uno de los estados. Ojalá que nosotros tengamos la fuerza suficiente para hacer en las regiones y en los municipios ejercicios de verdadera descentralización y federalismo, y logremos que los liderazgos locales sean visibilizados y que esos liderazgos impulsen la participación del voto y de la ciudadanía, que es lo que en mi opinión hoy está en juego.
Bueno, por supuesto que el PUEN está en Carabobo y los problemas que conocemos de conectividad en Carabobo son graves, pero aprovechando mientras que él está tratando de unirse, yo quisiera preguntarte, cuando tú hablas desde Caracas, ¿a qué te refieres? ¿A los partidos? ¿Te refieres al G4? ¿A qué te refieres cuando tú hablas que esos quieren imponer desde Caracas todos esos candidatos unitarios, como sin que sea a través de la decisión de la gente, sino que sean impuestos? ¿A qué te refieres con esto, mi querido Daniel? Bueno, a esta hora el G4, la plataforma unitaria, no ha decidido si participa o no en las elecciones, o por lo menos no se ha hecho un anuncio unitario de parte de estas organizaciones políticas. Y estamos a escasas horas de que finalice el plazo de inscripciones en el CNE. Eso significa que a esta hora la mayor parte del liderazgo nacional está dependiendo de una decisión centralizada. Y yo creo que eso es una forma de violentar el derecho que tiene cada región, cada municipio, de participar en estas elecciones. Creo que eso es un mecanismo de chantaje. Yo creo que eso es una forma de chantaje a todo el liderazgo político del país. Es una forma irresponsable de abordar un problema tan serio como el de decidir quiénes van a ser los próximos alcaldes y gobernadores de los estados. Considero que ahí hay una fórmula equivocada de asumir un problema como el que tenemos todos los venezolanos. Nosotros queremos respuestas. Las autoridades locales, el Estado, la República hoy está en riesgo desde todo punto de vista y deberíamos tener una respuesta contundente desde lo local, apoyando las instituciones como alcaldías, consejos municipales, que tienen una responsabilidad directa en la institucionalidad, en la solución de problemas que están cerca de los ciudadanos. Y esta decisión centralizada no ayuda al contexto que vivimos. Entonces, frente a eso, creo que, y no tengo ningún temor en decirlo públicamente, frente a eso, creo que el liderazgo local debe no callar, el liderazgo local que hoy se siente de alguna manera limitado, intimidado, debe hacer un esfuerzo por destacar la importancia de que tengamos voz. El país debe saber que hay 335 municipios con líderes, con cientos de líderes que tienen voz y que en lo local tienen respeto de los ciudadanos, tienen labor social. Aquí hay líderes políticos, aquí hay líderes sociales, aquí hay líderes en distintas áreas que quisieran participar, y hoy pareciera que nadie tiene espacio porque van a decidir una maqueta, se le denomina maqueta, entre unos cuantos en una oficina muy lejos de la realidad de todos. Personas que ni siquiera conocen las barriadas, la situación del deporte, de la cultura, de la educación, y están decidiendo quién va a ser un alcalde a 1000 kilómetros de ellos. Yo creo que eso es parte de lo que hoy, del desafío que tenemos por delante los líderes locales, y yo considero que es una responsabilidad de todos que esta elección que está frente a nosotros tenga máxima unidad desde abajo, que tenga candidatos que representen a las comunidades, a la sociedad, al municipio, al Estado. Considero que las tarjetas de los partidos políticos, que igual se reparten entre bandos, etcétera, deben estar a disposición de esos liderazgos, y que los procesos como las primarias, en donde las personas pueden participar, son idóneos para poder elegir una mejor unidad. Creo que esa, en conclusión, es la idea que yo quisiera transmitirles hoy, y resaltar algo que conversaba con un amigo, que es: el objetivo es el triunfo. El objetivo debe ser que logremos ganar. Creo que se trata de salvar las instituciones republicanas, se trata de salvar la democracia, y el esfuerzo de que las personas participen y voten será recompensado para todos los habitantes. Aquí creo que todos se van a beneficiar si participamos activamente, si votamos, si logramos que líderes locales que representen
a la mayoría de los ciudadanos son electos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. Aixa, algunas cosas. Ya tenemos al doctor Rubén Pérez en la sala. Ya se pudo conectar superando los problemas de conectividad. Lo segundo es que quería comentarles que el chat está abierto para que puedan ir haciendo sus preguntas y comentarios, cualquiera que deseen hacer, de momento por el chat. Y lo último que quería decir era que, bueno, adelante, perdón, era eso. Gracias, gracias Daniel, clarísimo tu planteamiento. Bueno, y ahora sí tenemos a Rubén aquí, yo tengo miles de preguntas que hacerle a Aaron, pero vamos a esperar que nos dé su planteamiento el querido del doctor Rubén Pérez Silva, que también puedo decir mi amigo, abogado, profesor, amigo es la primera parte, mi amigo es la primera parte de su currículum. Abogado, profesor de las universidades de Carabobo y José Antonio Páez, directivo fundador del Bloque Constitucional, como ya lo dije, el secretario ejecutivo de la MUD de Carabobo, presidente del Grupo Tren y es candidato a la gobernación de Carabobo. La pregunta, Rubén, ¿es viable participar en unidad? Yo creo que sí es viable participar en unidad. Ahora, ¿cuándo es viable? ¿En qué momento hay esa viabilidad? Obviamente que cuando en una circunstancia política de un país no existe democracia, cuando esa democracia esté en grave riesgo, cuando no existe Estado de Derecho, cuando no existan poderes independientes, porque es evidente que cuando en una situación normal de un país, digamos, que se rige por un Estado de Derecho y por una democracia y por una constitución, pues el hecho de que no haya unidad no es ningún problema. Los partidos compiten, ya lo vimos en Venezuela al comienzo de la era democrática, donde 3 partidos políticos competían entre ellos, había un árbitro que era absolutamente imparcial, había reglas claras y no había necesidad de que hubiese unidad. Podía haber una competencia que en democracia quizás es lo más sano que puede ocurrir. Ahora, ¿cuándo es indispensable que haya unidad? Cuando una nación, cuando un país se encuentra sometido a un régimen de la naturaleza que actualmente existe en Venezuela, donde hay un desconocimiento fundamental de las reglas establecidas en la Constitución, donde se violan disposiciones de carácter legal a cada rato y constitucionales, por supuesto, empezando por la norma que consagra que los miembros del Consejo Nacional Electoral no pueden tener vinculación con ninguna parcialidad política, y todo el mundo sabe que la constitución, la creación de ese cuerpo pasa por un acuerdo de carácter partidista. El gobierno tiene 3 personas que son dirigentes, militantes del Partido Socialista, y la oposición coloca 2 personas que están bastante vinculadas a los partidos de oposición. Por lo tanto, ahí comenzamos por haber un quiebre de lo que es la primera norma, la norma fundamental que debe haber en Venezuela, porque son una disposición de rango constitucional. Entonces, partiendo de ese supuesto que yo he descrito, evidentemente que en las actuales circunstancias políticas del país es absolutamente necesario que exista una unidad. Ahora, la unidad supone unos asuntos, digamos, algunas condiciones de carácter previo. Primero, ¿quiénes nos vamos a unir? Porque no todo nos vamos a unir, puesto que eso no es posible. ¿Quiénes nos vamos a unir? ¿Para qué nos vamos a unir? Porque una unidad política en una circunstancia como esta no es una especie de matrimonio hasta que la muerte los separe. Es sencillamente fijar una meta, un objetivo a alcanzar, caminar juntos por esa vía hasta que se logre el objetivo. Y el mejor ejemplo que hemos vivido en Venezuela, yo voy a citar un par de ejemplos. Uno es cuando los líderes fundamentales de la democracia a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez firman un acuerdo que fue fundamental para el país, que fue el Pacto de Punto Fijo. Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba se ponen de acuerdo, establecen unas metas, y esas metas son las que permiten el establecimiento de la democracia, el desarrollo de la etapa democrática, la única etapa democrática que ha conocido la República, que son los 40 años que van de 1958 hasta 1998. El otro ejemplo que puedo poner yo es lo que ocurrió el 6 de diciembre, lo que ocurrió en el 2015, cuando se logró realmente
integrarse a todos los sectores de la oposición, tanto partidista como de la sociedad civil, en un solo movimiento que produjo como resultado una derrota aplastante para el gobierno y una victoria de la Fuerza Democrática con la obtención de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. De tal manera que yo creo que lo primero que habría que hacer es sentarse en una mesa, fijar cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Y aquí creo que hay que decir con toda claridad que nosotros estamos viviendo una situación extremadamente delicada, porque la pugna y la rivalidad entre las organizaciones políticas, entre los liderazgos democráticos de los partidos, es lo que ha conducido a esta grave situación que estamos viviendo. Mucha gente dice, no, que este gobierno es una especie de monstruo invencible, que son demasiado inteligentes. No es que son demasiado inteligentes, es que juegan sin reglas. Estamos sentados en una mesa y hay un jugador que no tiene reglas para jugar. Y de este lado tampoco hay una posición clara, porque hay una rivalidad por quién es el actor, quién es el que puede lograr desplazarlo. Todos sueñan con la presidencia de la República o con las gobernaciones. Yo he descrito esta situación de la siguiente manera. Venezuela está viviendo 2 pandemias en este momento. Una es la pandemia del virus, del COVID-19, grave, muy grave, que es muy, muy dolorosa para el país. Pero la segunda pandemia es política. Es una locura total. Para cada cargo hay 200 personas aspirando, individuos que no tienen ninguna base de liderazgo construido. Y en medio de todo ello hay unos partidos muy disminuidos, terriblemente disminuidos, que creen que pueden comportarse como cuando fueron organizaciones políticas importantes. Entonces estos partidos se sientan en una mesa, que es lo que llaman el G4, y entonces se reparten el país como barajitas. Te toca a ti. Esa situación la estamos viviendo en Carabobo y creo en varios estados, según la información que tenemos. Y eso no puede ser posible. Fíjense a dónde llegó esto, que son partidos que no solamente están disminuidos, hay que ver las encuestas son terribles en cuanto a la pérdida digamos, de respaldo que tienen estas organizaciones políticas, llamados G4. Pero es que además hay otras circunstancias. Y es que a eso se le agrega un partido que ya tiene resuelto toda su situación, que es el partido del gobierno, que ya tiene su candidato, no importa cómo lo eligieron, pues ya lo tienen listo, ya tienen todos sus equipos, tienen el poder, tienen el dinero, tienen todas las ventajas a su favor. Y estos partidos tienen el agravante de que 3 de ellos no tienen tarjeta con qué participar. Entonces ellos pretendieron acogerse a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que fue rehabilitada, pero es que esa tarjeta no les pertenece a ellos. Y los dueños de esa tarjeta fijaron reglas muy claras. Esas reglas eran: donde haya candidatos escogidos por consenso, tienen la tarjeta de la MUD, pero donde no lo haya, tiene que provocarse un resultado por la vía de las elecciones primarias o por la vía de las encuestas. Y esa situación fue ignorada por la dirigencia del G4. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, dramática, la renuncia de los directivos del partido, porque es un partido político, de la Mesa de la Unidad Democrática. Ponen los cargos a la orden, entregan el código a quien asuma eso, y nadie sabe en este momento. Imagínate cuando apenas falta lo que quede del día de hoy y el día de mañana, porque si bien es para poder inscribir candidatos, porque si bien es cierto que es hasta el día 29, todos los expertos en esta materia están corriendo porque saben que la página del Consejo Nacional Electoral entra con gripe a partir del sábado y ya nadie puede volver a inscribirse. Se está hablando de una posibilidad de prórroga que hasta donde yo vi fue negada por el presidente del Consejo Nacional, por el vicepresidente, algo así, del Consejo Nacional Electoral. Fue negada que iba a haber una prórroga para el proceso de inscripción, porque ese problema lo tienen los partidos de oposición. El gobierno ya resolvió su problema, como haya sido, con trampa o con ventajismo, lo que quiera, pero ya lo resolvió el problema y tiene a toda su gente inscrita. El problema lo tiene la oposición, que en este momento todavía están discutiendo qué cargo le va a dar uno al otro y a qué me va a dar cambio. Esa es la lamentable situación, queridos amigos, que estamos viviendo. Y bueno, cuando vuelvo a la pregunta, ¿es viable participar en unidad? Es necesario participar en unidad. En las actuales coyunturas y circunstancias de Venezuela es absolutamente indispensable participar en unidad. De no participar en unidad no hay nada que hacer. Tendremos una victoria aplastante del régimen actual del partido de gobierno.
Gracias, Rubén. Bueno, imagínate. Ahora, la pregunta que yo hago para darle la palabra a nuestra querida Zulma López, que es nuestra reportera, periodista estrella, medio de comunicación, comunicadora social que nos acompaña en este trabajo del fortalecimiento de los liderazgos sociopolíticos comunitarios en el Táchira como parte del equipo de Espacio Civil. Pero quería preguntarte algo antes de darle que dé la palabra a Johnny a los que levanten la mano. Es preguntarte, ¿y qué hacer? ¿Cómo hacer unas primarias? O sea, después de que se inscriban. O sea, ¿realmente van a hacer algún pacto, por lo menos en Carabobo, de que aunque se inscriban todos los candidatos, que creo que son 6 candidatos que van a la gobernación, después harán unas primarias en lo que venga antes del 21 de noviembre y van a respetar ese pacto? ¿O no van a escribir nada, sino se van a someter a un pacto de honor, de ética, de que eso sea así, aunque sea de palabra? ¿Qué tienen en eso? Rubén, y acércate bien porque se te oye muy lejos. Yo creo que ahí están los mecanismos sobre la mesa, son muy claros. Los mecanismos son que se sienten los candidatos, que entiendan la magnitud de las graves circunstancias que atraviesa el país, que entiendan que el país está rechazando a la clase política de una manera determinante, que entiendan que la inmensa mayoría de los venezolanos está en una situación apática, que quieren un cambio político, que prefieren tener a un independiente que un hombre de partido, y que entiendan y que tratan de buscar en cada uno de los espacios políticos que hay de elegirse, que busquen personas que tengan un liderazgo propio, un liderazgo reconocido, personas honorables, personas competentes para ser postulados a los cargos. Yo creo que este espacio político que viene adelante, los tiempos, digamos, del mandato para gobernadores, alcaldes, concejales, es un tiempo transitorio. Nosotros no podemos pasar de lo que estamos ahorita al día siguiente a otra Venezuela. Inevitablemente vamos a pasar por un proceso de transición, porque estos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados van a convivir con un presidente de la República y con una Asamblea Nacional que es la manifestación de toda la tragedia que vive Venezuela, que son los responsables de la inmensa miseria que hoy agobia a la población venezolana, de la destrucción de la industria petrolera, de la destrucción de la moneda, en fin, son los responsables del caos que hay aquí. Entonces, ¿cómo convivir en esas circunstancias? Por eso yo creo que es indispensable, lo fundamental. Yo no veo esta elección como un proceso normal de renovación de autoridades. Yo la veo como un periodo de transición en la cual nosotros podamos crear un músculo político, una fuerza fundamental que controle y domine a la mayoría de los estados venezolanos, basado en el inmenso rechazo que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, que pasa del 84%, que esa fuerza se constituye y se crea como una herramienta que nos pueda llevar a partir del 11 de enero del próximo año a la destitución del presidente de la República por la vía del mandato revocatorio. Porque no tenemos otra, no hay camino, no tenemos otras vías que no sean las vías electorales, las vías constitucionales. Aquí está la Constitución de la República. Esta Constitución prevé la revocatoria del mandato del presidente, de los funcionarios públicos y concretamente del presidente de la República. Y esa posibilidad existe a partir del día 11 de enero, que estamos a 4 meses, 5 meses de que eso se pueda producir. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es actuar con el mayor rendimiento posible, no creer que este es un desideratum para líderes y para partidos, sino que este es un instrumento que solo va a servirnos para llevarnos a la posibilidad de revocar el mandato y provocar el cambio político que el país está exigiendo desesperadamente. Gracias, Rubén. Bueno, Johnny, puedes dar los derechos de palabra si quieres. Estamos aquí. Vale, tenemos solamente a Zulma López. Adelante, Zulma. Hola, buenas tardes. Quisiera hacerle unas preguntas a Daniel, pero no lo veo, no sé si está allí Daniel. Sí, sí está porque conectado. Quisiera preguntar. ¿Está allí Daniel? Sí está. Ha estado con nosotros desde temprano.
Daniel, quisiera saber por qué usted dice que el objetivo no es hacer primarias si usted fue una de las personas que promovió ese proceso. Y por otra parte, me gustaría saber, hoy un medio de comunicación regional informa que la única que está inscrita en primarias al día de hoy es la gobernadora Lady Gómez y que el resto de aspirantes lo único que han hecho es firmar una especie de acuerdo con la Comisión de Garantes. ¿Por qué a esta fecha usted todavía no ha formalizado su inscripción en las primarias que se van a hacer el 12 de septiembre? Hola, hola. Bueno, muy importante destacar lo que acabo de decir. Yo creo que el objetivo no es hacer primarias. El objetivo no es la unidad en sí misma. El objetivo es el triunfo, ganar. Que para ganar necesitamos hacer unidad y que el mejor mecanismo es la primaria. Eso es otra cosa. Ahora, yo quiero destacar que en el Táchira, el que fue al CNE el 15 de julio, el último día que se vencía el plazo para solicitar la primaria ante ese órgano, fue Daniel Ceballos, porque los otros candidatos no habían anunciado de boca para afuera, pero no lo habían hecho. Y había una comisión de garantes conformada por las fuerzas vivas del Táchira que ya habían tenido varias reuniones con los candidatos y los candidatos habían dicho participar, pero ninguno fue a solicitarlo al CNE. Entonces, mi posición desde un principio ha sido unidad, primarias. Y tengo un acta compromiso firmada y tengo una inscripción que hice de forma electrónica. Lo que no hemos formulado es una inscripción presencial, puesto que en una conversación que sostuvimos hace una semana con el grupo de garantes responsables de organizar la primaria, se discutió exactamente este tema. ¿Cuál es el fin? Lograr la victoria, lograr el triunfo. Entonces, la primaria la hemos flexibilizado para que después del proceso de inscripciones y de la decisión que tomaría Caracas, si es que algún día la toma, nosotros tuviésemos un panorama general de todas las candidaturas para poder impulsar un proceso de primaria, porque no tiene sentido hacer primarias por hacer primarias. Aunque si yo tengo que contarme con la candidata Lady Gómez y luego tengo que contarme con el candidato Fernando Andrade, para que salvemos al Táchira de Freddy Bernal, lo haré y en el orden que sea, porque resulta ser, en los términos que lo explica muy bien que me acompaña como invitado, Rubén Pérez Silva, el profesor Rubén Pérez Silva lo dice muy bien. Aquí hay unos sectores que están divorciados, que no han resuelto cómo van a responder frente a esta situación, que están tardíos en la respuesta, pero lo peor del caso es que cuando uno les pregunta si se van a contar en una primaria a estos sectores, y está negado que se dé una elección en donde participe un grupo que pertenece a la MUD y otro grupo que pertenece a la Alianza, o a la MUD, digamos, en el contexto del Frente Amplio del G4 versus el grupo de partidos que conforman la alianza, en donde hay un grupo de partidos que su junta directiva ha sido designada por el CNE, por el TCJ, en algo que estoy totalmente de desacuerdo. Yo soy partidario de las primarias, pero creo que las primarias son un vehículo y no un fin en sí mismas. Por eso planteé en estos términos. Y por otro lado, yo tengo cierta discrepancia con el planteamiento final que hace el profesor Rubén Pérez Silva de que esto es la fórmula para iniciar la salida o el cambio político definitivo. Yo creo que ese es uno de los problemas que hemos venido por 20 años repitiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que la salida, y yo participé en la salida en 2014 y me fui 4 años y medio a la cárcel, y les puedo decir que las soluciones de corto plazo no nos han llevado a ninguna parte. Siempre que hemos optado por lo que dice la encuesta. ¿Qué dice la encuesta? La encuesta dice que el 80% de los venezolanos quieren que Maduro se vaya ya. Incluso el 30% de los que apoyan a Maduro quieren que se vaya ya. Entonces salimos corriendo a una solución: Maduro, vete ya. Invasión, alzamiento militar, subversión, se bajaron los barrios. Y todas estas teorías por 20 años solamente han fortalecido a este sistema.
por 20 años la solución de corto plazo ha derrumbado la oportunidad de que tengamos un cambio político. Y esa es la dificultad que tiene el liderazgo hoy, de enfrentar a una sociedad que está diciendo, vete ya, Maduro, vete ya, y hay que decirle a la gente la verdad, esto no va a cambiar mañana, pero podemos ir a votar, podemos empezar a construir, a reconstruir las instituciones, podemos comenzar a reconstruir, a recuperar municipio a municipio, estado a estado, y en un momento determinado tendremos la oportunidad de recuperar a todo el país. Pero eso no nos va a pasar mañana. La lotería, al igual que el país de la renta petrolera, se acabó, eso no existe. Lo que queda, lo que tenemos que aceptarlo, ser realistas, hablar con la gente claramente, y el que no esté de acuerdo, respetar su planteamiento, pero creo que la solución de largo plazo se acabó, y se acabó el tiempo para todos aquellos que plantean soluciones de corto plazo, y es momento de que el liderazgo sea responsable y le diga al país, mire, aquí hay que hacer una batalla de largo aliento, no son 100 metros planos, es un maratón y hay que empezar. Así hayan pasado 20 años, hay que empezar. Eso es lo que yo considero está frente a nosotros, la oportunidad de un reimpulso del liderazgo. Y qué mal que en Caracas un grupo de líderes que, por cierto, hoy no están calificados positivamente por la mayoría de los venezolanos, se están repartiendo el país de esta manera y desconociendo lo que hay en cada espacio del país distribuido, que aún estamos aquí, o sea, nosotros somos de carne y hueso. Estamos aquí todavía luchando por un país, por un estado, por un municipio, por una frontera. Yo estoy seguro que ninguno de los que está sentado decidiendo el Táchira desde allá, desde la oficina, ha venido a ver la tragedia que tiene el Táchira en una frontera por la que se ha ido el 75% de casi 7 millones de venezolanos, en donde hay un submundo, en donde hay cualquier cantidad de crímenes contra los derechos humanos y no se está haciendo nada. Entonces, estamos enfrascados en una dinámica política que además, tengo que resaltar, a nadie le interesa. Es más, nadie entiende cómo es eso de la alianza y el frente y la unidad y cuántos COPEI hay, cuántos AD. Eso lo entendemos unos pocos. Pero tratemos de explicarle eso hoy a alguien en una comunidad, de que aquí hay 4 COPEI y 2 Voluntad Popular y 4 AD. Eso no lo va a entender nadie. La gente, si va a votar, va a salir a votar, y donde consiga la tarjeta de su preferencia va a votar, y el nombre que le guste va a votar. Esta elección, yo creo que a diferencia de otras elecciones, va a ser una elección distinta, atípica, que va a tener un ingrediente de lo local, de los liderazgos que se van a colar en esa estrategia polarizante a la que nos quieren llevar todos, porque hoy el gobierno quiere polarizar, pero también las oposiciones quieren polarizar. Y esa es una fórmula en términos de oposición de perder. Nosotros en el Táchira no podemos permitir que el ciudadano mal llamado protector del Táchira, que por 4 años ha estado aquí, se plantea ahora gobernador, primera autoridad del estado Táchira, para seguir cometiendo los crímenes que ha venido cometiendo de forma impune. Eso no lo podemos permitir los ciudadanos de este estado. Y ahí no existe para mí una prevalencia de unos partidos nacionales que quieren tomar unas decisiones que solo le corresponden a la región, y sin que esto signifique algún tipo de secesionismo. No, nosotros somos parte de Venezuela, nosotros somos parte de la Federación Venezolana, de la República, pero es que esto está siendo tratado de una forma irresponsable y que va a tener unas consecuencias terribles para todos nosotros. No se van a afectar los opositores, no se va a afectar el gobierno, somos los ciudadanos los que nos van a ver afectados si tenemos a Freddy Bernal como gobernador del Táchira. Ese es el fondo en el que yo quisiera que todos pudiésemos profundizar. Y bueno, nosotros desde aquí públicamente hemos asumido posiciones que nos han criticado y seguiremos haciéndolo, pero nosotros no vamos a permitir que tiren al estado Táchira por un voladero a un pozo sin fin, sin fondo. Eso no lo vamos a permitir. Aixa, tenemos un derecho a palabra a Rubén, pero quería antes dejarles unas preguntas a ambos, tanto a Daniel como a Rubén. Es un secreto a voces que ya prácticamente todos los partidos políticos de la oposición han decidido participar en las elecciones del 21 de noviembre. Sin embargo, estamos a pocos días de que cierren los lapsos para tomar decisiones en ese sentido, y los partidos, creo que casi ningún partido ha anunciado su disposición a participar.
Evidentemente esto se alinea un poco con lo que decía Daniel, de alguna manera, que pareciera que la estrategia es esperar hasta el último momento para configurar candidaturas e imponerlas a las regiones. De alguna manera, tanto Rubén como Daniel, que son líderes regionales, están preparados para este tipo de decisiones desde Caracas. Tienen planteados este escenario. Y bueno, dejamos a Rubén. Adelante, Rubén. Quiero empezar por saludar a mi compañero de evento, a Daniel Ceballos, y decir que a diferencia de él, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que he dicho, pero creo que lo que habría es que aclarar un poquito el sentido de lo que yo he dicho de la transitoriedad. La transitoriedad es una necesidad que se deriva de la inevitable convivencia entre poderes regionales y municipales y el poder nacional, características que ya todos conocemos. Pero yo quería referirme al tema de las primarias, porque yo tengo una posición bastante clara con respecto, bastante convencida, pues, con respecto al tema de las primarias. Yo pregunto lo siguiente: si no tuviéramos el gobierno que tenemos, si tuviéramos un gobierno legítimo, apegado a la ley, que respeta las instituciones, ¿habría necesidad de hacer primarias para escoger a candidatos de la oposición? Que yo sepa, cuando existía democracia en Venezuela eso nunca ocurrió. ¿Por qué tiene que plantearse el tema de las primarias? Es por la debilidad de las organizaciones políticas de la oposición frente a un régimen autoritario que se vale de todas las ventajas habidas y por haber. Entonces no es un problema conceptual el tema de primaria. Las primarias son las elecciones reales. Esa es la verdadera primaria. Ahora, si queremos, por el estado de debilidad que tenemos frente al contrario, frente al gobierno, entonces tenemos que encontrar métodos que nos permitan unificar la acción de todos estos grupos en una sola candidatura. Y eso puede hacerse perfectamente bien por el método de consenso, porque si la gente tiene, digamos, sentido de responsabilidad frente a la magnitud de la crisis que vive el país, ¿de qué vale que haya no sé cuántos aspirantes para un mismo cargo si ninguno va a salir? En definitiva, esa es la historia clarita. Si vamos divididos, ninguno sale, va a ganar el gobierno. Entonces, comencemos, retrocedamos y empezamos una conversación para ver ventajas y desventajas que tiene cada candidato y llegar a un acuerdo con toda franqueza. Pero si no, eso no es posible. Hay una fórmula que no tiene vuelta de hoja, que es el tema de una encuesta. Una encuesta te va a decir quién tiene mayor grado de popularidad y quién tiene mayor grado de rechazo. Y esos son los dos factores fundamentales de los cuales se puede determinar que el señor Juan es mejor que Luis y mejor que María. Y eso es perfectamente válido, y hay encuestadoras en Venezuela bastante serias que pueden permitirnos evaluar esas circunstancias. Porque es que hay otro elemento con respecto a la primaria. Señores, no hay combustible. No hay combustible con qué movilizar a la gente. Los partidos están profundamente desorganizados. No hay recursos económicos para enfrentarlo. Y lo que se va a producir es un desgaste. Y además de un desgaste, van a quedar secuelas, porque todo el mundo sabe que va a haber vivezas y va a haber ventajismo de uno y otro. Y eso lo que va a generar es una mayor problemática. Yo creo que la solución sencilla es decir, o nos sentamos y nos acordamos porque estamos conscientes de la debilidad que tenemos, o sencillamente nos contamos mediante el mecanismo de una encuesta y la encuesta dirá quién tiene mayor popularidad. Ahora, una pregunta que te quiero hacer yo, Rubén. ¿Ustedes han pactado eso ahí en Carabobo? Que se busque la unidad a través de encuestas, o eso ni siquiera se ha llegado a hablar. ¿Qué han pactado ustedes? Porque Daniel explicó cómo él había ido al CNE a pedir una primaria y cómo era importante, pues, el acuerdo que firmaron con los garantes, etcétera. Pero ¿cómo ha hecho Carabobo en ese aspecto con estos 6 candidatos que ustedes tienen allá? Bueno, yo tengo entendido que el CNE ya fijó digamos, opinión de que no estaba en capacidad de organizar procesos de primaria de la oposición porque está frente a un proceso complejo multielectoral. De tal manera que esa es la información que nosotros tenemos aquí, que no está. Incluso se está hablando de la posibilidad de que la haga Súmate, pero la información que nosotros tenemos es que Súmate no está lo suficientemente equipada ni organizada para manejar procesos de primaria en Venezuela. Entonces,
Entonces, aparte el costo, los riesgos, las dificultades de movilización y todo eso. Por eso creo que el mecanismo adecuado es el mecanismo de la encuesta. Si no es posible, porque los egos y los intereses grupales, individuales, no permiten evaluar con objetividad quién debe ser el abanderado de una lucha, porque tampoco es que le van a entregar un premio muy jugoso, lo que le van a entregar es un hueso muy duro de roer. Entonces, yo creo que el método de encuestas va a permitir claramente determinar, objetivamente determinar quién debe ser la persona que abandere a la oposición. El caso de Carabobo, bueno, no hay un acuerdo total sobre esa materia. En lo particular, con algún candidato, digamos, Enzo Escarano y yo, tenemos un acuerdo de que esto se resuelva entre los dos por la vía del consenso, que nos sentemos y nos analicemos ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades, y si no lo logramos, pues mandaríamos a hacer una encuesta, y ambos hemos acordado ya que esa encuesta se haga, hemos acordado quién es el encuestador, me lo propuso a mí Enzo Escarano, yo lo acepté porque es un profesional muy serio, ahí se lo conoce porque pertenece al grupo Tren, y es un gran experto. Ese fue el encuestador que en el año 2015, en el mes de febrero, nos dijo a nosotros en Carabobo que íbamos a sacar 7 diputados. Y después nos dijo que íbamos a sacar 8, y después nos dijo que a finales de octubre que casi estábamos por el noveno, y sacamos 8 y el noveno lo perdimos por pocos votos. De manera que ese es un método bastante eficiente. Ahora, no puedo responderte por otros candidatos porque creo que hay uno de los, no hay 6, hay 5. En realidad, hay 5 candidatos. De los 5 candidatos, yo diría que 3 estamos de acuerdo en que es posible que lo podamos resolver por la vía del consenso. Y bueno, en ese caso, el que quede de esos 3 tendrá a lo mejor que irse a una medición de encuestas con el otro candidato. Daniel y don Rubén, un saludo a todos para allá. ¿Creen ustedes que la Saludos. unidad va más allá de la simple elecciones y va más bien para el rescate de la democracia, para el rescate del valor de trabajar en eso, pues en trabajar en el rescate de todas esas cosas que hemos perdido nosotros como democracia? Antes de contestar la respuesta de Alejandro, les leo también la pregunta de Wilmeri Carreño, que la deja por el chat. Buenas tardes. ¿Qué piensa, señor Rubén, del poco tiempo que se tiene para las elecciones y aún no llegan a un consenso? Dejamos esta pregunta también de Wilmerly Carreño. Adelante, Daniel. Yo quisiera empezar por esa última pregunta que se le hizo al profesor Rubén, porque yo creo que uno de los temas por los cuales la oposición no tiene un candidato hoy ni ha definido públicamente su postura, primero obedece a que existe una presión para la negociación de México, ¿verdad? Que es muy válido como estrategia. Pero segundo, es porque quieren que todos los candidatos, ¿verdad? Porque quieren que ningún candidato se sienta seguro de nada. Y para que al final, a última hora, ellos decidan por todo. Entonces todo el mundo es chantajeado, todo el mundo tiene que vivir la zozobra, el miedo, porque ellos han decidido llevarte hasta el final. Para que Daniel Ceballos no tenga chance, porque ya no se puede inscribir, ahora le toca al jefe nacional decidir por el Táchira. Ese es parte de una estrategia perdedora. Eso es. Mire, que un candidato de un municipio a esta hora se sienta chantajeado por su partido, por lo que cree como unidad, por lo que cree de su partido, de partidos que yo fundé Voluntad Popular. Uno de los principios de Voluntad Popular es que es un partido de liderazgo social que se fortalece de abajo hacia arriba, y que hoy mi partido me ponga a mí en la cola para ponerme en el paredón del G4 para decidir si me apoya o no. Eso para mí es contrario a lo que en esencia es lo que se ha construido como Voluntad Popular. Y preguntémosle a una ADECO si ese es el partido de Rómulo, o el que promovió y el que construyó tanto y dio tantos aportes para la democracia de este país. Eso que tenemos hoy, en donde hay una pugna terrible. Entonces, sin que yo
sin que yo pase por alto el contexto y los agravios que han representado las decisiones del TCJ con las directivas de estos partidos políticos. Pero es ahí mi opinión, que vivo en carne propia. Yo ayer estuve reunido con un candidato del municipio capital de San Cristóbal, de Voluntad Popular, y él me manifestó que se sentía temeroso de tomar una decisión, de avanzar sin la decisión última del partido, porque sentía que lo iban a expulsar del partido, que lo iban a votar. Entonces, ¿qué estamos construyendo nosotros como democracia? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros de participación, de liderazgo local? Eso es, en mi opinión, como lo dije antes, una fórmula mala que no corresponde a lo que hoy debería haber como aprendizaje después de 20 años. Y para contestar la pregunta que hacía nuestro amigo Alejandro, yo creo que el mecanismo para la sociedad civil o para todos los ciudadanos que hace falta, que puede ayudar mucho con la confianza, que puede vincular a mucha gente hoy, es el voto, en el contexto que sea. En el contexto que sea, no importa si el CNE tiene solamente a Picón y a Márquez y los otros 3 son del gobierno, no importa si aquí va a haber ventajismo, al final todo eso lo hemos venido viviendo, pero el error fundamental es que nosotros los políticos hemos promovido la abstención y que los ciudadanos han sido defraudados de muchas maneras y que hoy se sientan que no hay confianza en su derecho a votar. Toda la sociedad civil, toda la estructura, vean al votar como un mecanismo para visibilizar sus problemas, para participar, para formar parte de las decisiones que vendrán, para incorporarse de alguna manera a la decisión de elegir a una autoridad dentro de la vía republicana, porque todas esas instituciones hoy se han perdido o estamos viendo un Estado que se ha fragmentado y que eso no afecta al gobierno, afecta a los ciudadanos. Cuando hoy uno pasa por una alcabala y el capitán de esa alcabala es el que controla la zona y ahí no hay más ley que ese capitán, y cuando tenemos a un protector que controla un estado y no hay más ley que la del protector, aquí no hay poder judicial, poder electoral, aquí no hay poder ciudadano, aquí hay una figura que en determinado sitio, ¿verdad?, gobierna, llámese militar, llámese un político, llámese una banda criminal, y toda esa desfragmentación del Estado, y quizá el término es el que escuché de quizá el rector Picón, que dice que vivimos en un Estado feudal, ¿no?, que se parece a esa forma de gobierno, a los señores feudales, ¿no? Lo que había antes de Gómez en este país, que era una montonera de caudillos que regionalmente hacían gobiernos, y que eso al final terminó quizá luego, y de esas dictaduras se convirtió en lo que hoy tenemos como Estado. Bueno, yo creo que hemos vuelto a esa época, y parte de la tarea que tiene cada ciudadano es retribuir con mecanismos, ojalá que sea con el voto, a recuperar estas instituciones, y que si tenemos la oportunidad de beneficiados del voto de la mayoría, pues una responsabilidad tremenda es recuperar la institución ciudadano. Esa es una institución que se perdió. Aquí no se respeta ni las aceras ni los semáforos. Aquí en el Táchira había una costumbre, muchas personas aún la mantienen, que era barrer el frente. Barrer el frente, yo creo que una forma de reconocer a un gocho era verlo barrer el frente de su casa. Y todo eso formaba parte de una cultura que hoy se ha perdido. Aquí hoy no se respetan los semáforos, los accidentes de tránsito son cada vez más comunes. La función del Estado, digamos, de contener la fuerza, ¿no? Ahora los grupos irregulares en el Táchira son capaces de dominar zonas completas, y frente a eso la ciudadanía está desprovista de cualquier mecanismo para responder. Y creo que participar, votar, es una de las formas
que tenemos para reinstitucionalizar al país y devolver ciudadanía. Adelante, Gracias. Rubén. Mira, quiero contestarle a Wilmer Carreño, que hizo una pregunta, que si había poco tiempo para la elección. Yo le respondería diciéndole que en materia electoral siempre los tiempos serán pocos. Correr más duro, porque participar en este proceso es vital para la recuperación de la democracia. Yo tengo otra pregunta para los amigos. Disculpen. Aló. Hay un comentario sobre el PSV que me gustaría... bueno, ahí tiene un ejemplo de lo que es el actual, digamos, el sistema político venezolano, que es tan curioso. No solamente es el gobierno, lo es también la oposición. Ya estamos viendo lo que está pasando en el seno de la oposición. Lo que pasó en el PSV es que hubo toda una propaganda, un proceso de primaria donde el pueblo del PSV escogería a sus candidatos, y al final sencillamente había un núcleo que decía quién había perdido a su entera voluntad. Ya eso lo vimos. En Carabobo se vieron ejemplos donde sencillamente hubo toda una maniobra contra uno de los candidatos que no pudo lograrse porque la diferencia fue muy grande, ya que nos trajeron un importado de allá de las tierras del Táchira que nadie conocía aquí, que no tenía ningún impacto, y por supuesto fue muy fácil para el payaso que tenemos aquí ganarle la elección a su distinguido coterráneo. Adelante, Aixa. Yo quería decir, completar un poco lo que decía Daniel, porque yo por lo menos no fue a votar en las elecciones de diciembre. Yo soy de las que pensaba que no podíamos legitimar este gobierno y todo este barullo que ha resultado ser el autoritarismo. Pero definitivamente, y al igual que él, yo pienso que ya se pasó esa estrategia. Ya pasó esa estrategia, ya estamos en otra estrategia, y la otra estrategia es muchísimo a largo plazo, y hay que empezar a reconstruir el país. Y empezar a reconstruir el país empieza desde el 21 de noviembre, independientemente de que ganemos o no. En eso yo pienso como John Magdaleno, que no vamos a unas elecciones simplemente para elegir, aunque el objetivo es el triunfo, como dice Daniel. Vamos a movilizarnos, a participar, a comenzar una nueva etapa de esa transición democrática, que no va a ser en un mes, ni en un año, ni no se sabe ni en cuánto tiempo, sino empezar a reconstruir con otros mecanismos, con otras estrategias, con otros planes, la Venezuela que queremos. Eso es lo que yo pienso, y en eso apoyo a Daniel y quería decirlo. Pues gracias. Ustedes Rubén y Daniel, ustedes que han visitado el interior del estado, ustedes que han visitado todas las comunidades, las parroquias, los municipios, ¿cómo ven el ánimo de esas comunidades? ¿Cómo ven ustedes si quieren ir a votar, si quieren ir a primaria? ¿Cómo ven ustedes el pueblo que son los que al final necesitamos los votos de ellos? Yo quisiera agregar solamente que yo apoyo la propuesta que hace que hay como encuestas. Yo creo que si existiese unos buenos mecanismos como las encuestas, serían fórmulas para resolver problemas unitarios y serían mucho más económicos para que una primaria que tiene por los recursos. Pero eso amerita una madurez política que en muchos sitios no hay. Entonces hay muchos candidatos que se plantean posiciones distantes de cualquier fórmula de mecanismo, y para estos casos, bueno, yo creo que la primaria es una mejor forma, y teniendo las diferencias, como lo plantea el profesor Rubén, con lo que hizo el partido de la Coalición, que es totalmente fraudulento. Hubo un proceso para apoyar al candidato que ellos ya habían previamente designado. Ahora, para responder a la pregunta sobre qué hemos visto en nuestros recorridos primero, hay un gran desconocimiento del hecho político. Las personas están desinformadas por muchas razones, por razones de problemas de comunicación
por el mismo contexto en el que está el país. También hay otra realidad, es que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación están extintos. Aquí quedan unos cuantos medios en pie. La mayoría de los medios regionales y locales no tienen la capacidad para mantenerse abiertos por problemas económicos y de otras índoles. También hay que destacar que muchas personas decidieron no interesarse más en la política, no les interesa, y hay un grueso importante de personas que creen que participar es el camino, es la ruta. Y la mayoría de las personas con las que yo he podido tener contacto, que afirman participar, creen que es un mecanismo que nunca se debió abandonar, el voto. Y no falta, ¿verdad?, algunas personas que frontalmente asumen que la abstención es un mecanismo. Ahora, todos concuerdan, creo que hay una conciencia colectiva respecto a que la división es una estrategia del gobierno. Y yo concuerdo, divide y vencerás, esa es la máxima del gobierno, divide y vencerás. Y el objetivo del gobierno es mantener el poder a toda costa, el poder político. Entonces, creo que una tarea importantísima del liderazgo es buscar mecanismos para unir. Y una forma de hacerlo es cesar la pelea lateral. Creo que las descalificaciones que se han venido usando, esos términos de alacranes, de falsa oposición, de pagados, de todo eso solamente genera una herida más profunda entre las personas de oposición y están vistas muy mal entre la sociedad venezolana, entre las personas, el pueblo, la ciudadanía. Me gusta más el término ciudadanía. Y finalmente, yo concuerdo con el profesor sobre el pasado. En el pasado aquí se han hecho esfuerzos importantes de unidad, como el Pacto de Punto Fijo, que permitió al país unas cuantas décadas de prosperidad y considero que el país está hoy requiriendo de esa madurez política que hubo en el pasado y más de eso y mucho menos de la fórmula que de algún modo ayuda a que sigamos dividiéndonos y polarizándonos en pequeñas parcelas que al final no representan a la mayoría y al sentimiento de los venezolanos. Y finalmente, con esto cerraría esta pregunta, y es que lo que sí es cierto es que las necesidades de las personas no están en la agenda política de muchos de los voceros de los políticos. Y una de las cosas que he escuchado recién en estos acercamientos es que las personas quieren que los políticos estén alineados con las necesidades de ellos y no de los intereses de los partidos y de los políticos, que creo que es lo que nos separa tremendamente de poder estar conectados con el tejido social, con sus problemas y cómo podemos dar soluciones. Y las soluciones no necesariamente dependen, como decía antes, de un estado de clientelar, de renta. Yo creo que hoy, ante la reducción considerable del Estado y que se puede ver en el gasto público, en el sueldo de los empleados públicos, etcétera, lo que se necesita hoy es cómo administramos lo que tenemos, y el principal elemento hoy de transformación de nuestra realidad para mejor son los ciudadanos, es el talento que tenemos. El principal potencial está aquí, millones de cerebros capaces de crear. Allí está, en mi opinión, la gran oportunidad que tenemos frente a todos nosotros. Sí, yo coincido bastante con las cosas que ha expuesto Daniel. Yo creo que en el fondo, cuando uno oye a todos los analistas políticos o a todas las personas que no andan imbuidas de centricidades, uno encuentra un área común, un área de coincidencia acerca de la situación política del país. Fíjate, estos datos que son de la más reciente encuesta, bueno, me tienen prohibido que la nombre, pero todo el mundo sabe cuál es. Ante la pregunta, aquí hay gente que uno la oye afirmar en las redes: el pueblo no vota, en dictadura no se vota, no debemos votar.
Bueno, resulta que las encuestas dicen que el 75.2% de los venezolanos respondieron en la última encuesta grande que sí debían participar. Y solamente el 12.4% dijo que no debían participar. Pero lo más importante es oír cómo se distribuye ese mismo porcentaje en relación a la definición de opositor o ni, no metamos al gobierno. Bueno, el 79.6% de los que fueron encuestados, que se declararon opositores, dicen que hay que votar. Y de los NINI, el 71% dice que hay que votar. Que es una figura que ha venido tomando cuerpo otra vez el tema de los que no se definen, los llamados NINI. Pero más importante todavía es cuando lo vemos en los estratos. Ya ni siquiera preguntan en los estratos A y B, sino en los estratos C, D y E. En el estrato de C, perdón, el 74.2% de la gente dice que va a votar. En el estrato D de Dinamarca, el 71.3% dice que va a votar. Pero lo más impresionante es en el estrato E de España. 78.9%, casi aproximándose al 80%, dice que se debe votar. ¿Por qué? Porque este es el sector que tiene el mayor sufrimiento, el que está cargando el peso más gravoso de la crisis, de la terrible crisis que vive la población venezolana. Y esta gente no encuentra, sabe quién es el culpable, sabe quién es el responsable, y saben que la única manera de sacarlo, porque ya no creen en ninguna otra fantasía, es sencillamente mediante el voto poder sacar a este gobierno. Yo creo que lo que en Venezuela está dado son un conjunto de condiciones que para pensar no a corto plazo, en eso coincido con Daniel. Yo creo que hay que pensar a mediano y a largo plazo. A corto plazo hay una elección y debemos participar y tratar de derrotar al gobierno porque hay suficientes razones para derrotarlo. Si logramos que se enserie los que se tienen que enseriar. A mediano plazo hay factores y elementos como, por ejemplo, es el caso del diálogo que actualmente se hace en México, que está estimado que va a durar 6 meses. El caso del revocatorio, que está previsto en la Constitución, y que estando el diálogo de México presente, no va a ser fácil que el gobierno desconozca un recurso que está claramente establecido y que está previsto que se puede ejecutar a partir del 11 de enero del próximo año, o sea, en pocos meses. La segunda cosa es que yo creo que hay que darle unidad de conducción a la oposición venezolana, y eso no puede ser G4 ni nada que se le parezca. A nosotros habíamos propuesto desde la organización El Tren Talleres de Reconstrucción Nacional, la creación de un Consejo Federal Democrático que estuviese constituido por representantes políticos y por representantes de la sociedad civil en igualdad de condiciones para definir temas muy concretos entre los cuales, por cierto, no está la escogencia de candidatos. La escogencia de candidatos es un tema diferente. Y yo creo que ahí hay que establecer las prioridades fundamentales de la República. La primera prioridad es el tema de salud. Pasó a ser el número 1 por el tema de la pandemia, evidentemente, y por el estado de deterioro de los centros, sobre todo de los centros de salud pública, y por la imposibilidad, por la debilidad de los salarios, la escasez de los salarios, de poder cubrir las necesidades de medicamentos y de tratamientos médicos, porque la gente está ganando muy poco dinero. El tema del salario es un tema que hay que abordar. Nosotros tenemos desde el año 14 proponiendo, contra la incomprensión de muchos sectores, que al país había que dolarizarlo. Y todo hoy en día está llegando a más o menos al 80% el monto de las transacciones diarias que se hacen en el país se están haciendo en moneda extranjera y se están haciendo en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hago esta referencia, 2 referencias muy importantes. En el año 2000, dolarizó la economía. El salario mínimo era $40 y la inflación era 94. Hoy, Ecuador es $420 y la inflación es cero. No hay nada de inflación en Ecuador, de acuerdo con las últimas. Otro detalle que hay que destacar es que para poder evaluar el tema del salario como elemento que permite la solución de las necesidades de la gente, hay que dividirlo en 2 sectores. Por un lado el sector privado y por otro lado el sector público. En el sector privado, la economía ha ido tomando su propio curso en la medida en que se fue dolarizando. Hoy en día es difícil decir cuánto es el salario mínimo del sector privado. Puede ir de 80, 100, $120, y le doy este dato que muy poca gente conoce. Recientemente, la empresa Colgate-Palmolive
con sede en Valencia, firmó contrato colectivo con sus trabajadores. Y quiero decirles que el salario mínimo de los trabajadores de la Colgate Palmolive es $500 al mes. 200, creo que 220 dólares monetizados y los otros en productos que reciben todos los meses los trabajadores de la Colgate Palmolive. Además recibieron un bono con motivo de la firma del nuevo contrato de $1,000 le dieron a cada trabajador para que arreglara la nevera, comprara caucho del carro, qué sé yo, para que puedan solventar una serie de problemas. En el sector público es donde está el verdadero drama. Nosotros tenemos los profesores de la universidad titulares con posgrado, doctorado, PhD, ganando $11, $10, $12. Nosotros maestros, yo he tenido varias reuniones con grupos de maestros, están ganando $4, $5. La policía, los policías odian y detestan al gobierno de Maduro y en el caso nuestro de la Cava. ¿Por qué? Porque un policía, tanto la policía estatal como la policía municipal, ganan escasamente $4, $5 o $6. Entonces mi pregunta es, todos tienen familia, tienen hijos, ¿cómo hacen para subsistir? Bueno, una de las maneras, la mejor de todas, que no es que sea muy correcta, pero la necesidad obliga, se han convertido en vigilantes privados. La mayoría de los agentes policiales son vigilantes privados. Cada uno tiene un negocio que cuida, que protege, que lleva al propietario, lo busca en su casa, lo lleva hasta el negocio, lo protege, le da vueltas en el día, hasta que hora que cierre, y bueno, ese propietario está pagando una vigilancia que le permite más o menos subsistir. El tercer tema es el tema de los servicios públicos. La situación es desesperante. Bueno, es desesperante en Valencia, que ha sido siempre una ciudad, digamos, de cierto poderío económico y de calidad de servicio. Nosotros tuvimos Electricidad de Valencia, una planta privada que cubría todas las necesidades. Solamente se iba a la luz los domingos, me acuerdo mucho, cuando iban a hacer ejercicio de mantenimiento. El otro tema que hay que abordar, aquí el problema es trágico, las colas. Por aquí está un gran amigo de ustedes, el doctor Luis Valo Faría, que lo encontré ayer aquí en Valencia, haciendo una cola gigantesca, y que busca dejar los carros en la noche y volver en el día de hoy para poder poner unos cuantos litros de gasolina. El tema educación, que para nosotros educación es prioridad nacional, es el tema número uno de todo, que hay que abordar de fondo, porque este país sin educación no tiene futuro. Sin la educación de las nuevas generaciones no hay futuro. Y la educación implica declarar a los educandos, a los educadores, como la gran prioridad, la revisión de toda la infraestructura de servicio. No es posible que los muchachos vayan a un colegio que no tienen facilidades ni siquiera para ir a un baño, que no tienen agua. Y luego la modernización de los sistemas educativos, porque el sistema educativo nuestro ya empieza a tener signos de obsolescencia. Y por supuesto, un tema institucional, porque sin instituciones ninguna sociedad puede funcionar. O sea, yo creo que eso es en líneas generales la agenda que nosotros ya tenemos que comenzar, más allá de los procesos electorales. En los procesos electorales participamos, vamos, votamos, alentamos a la gente, pero lo que tenemos que afrontar es el futuro del país. Y eso lo vamos a hacer a partir de que salgamos de este proceso. Tenemos que iniciar un proceso de reconstrucción nacional. ¡Wow! Excelente. Bueno, hay unas preguntas, Johnny, no sé si estás por allí. No sé sí, ya volví. Sí, tenemos 3 preguntas acá, una de Zulma López para Daniel Ceballos. ¿Daniel se siente chantajeado por voluntad popular? Pregunta Zulma López. Wilmerly Carreño deja, hola, mi nombre es Miriam Turián, participo de los talleres de mujer y ciudadanía en Caracas, gracias a la señora Ixa. Mi pregunta es, ¿qué opinan de la estructura que utilizó el gobierno para realizar sus primarias y que terminó eligiendo y postulando candidatos con el dedo? También pregunta, ¿qué opinan ustedes de lo que mencionó Capriles el 8 del mes pasado sobre que la oposición es más opositora a la misma oposición que al gobierno? Dejamos esas preguntas que son las últimas que leeremos del chat, digo por el tiempo, ¿no? Sí, claro. Daniel, ¿contestas tú primero esas inquietudes para ya terminar y despedirte de una? Mira, yo no siento que me está chantajeando Voluntad Popular, ¿no? Yo creo que a todo el liderazgo político de este país, a esta hora, lo están sometiendo a unas
intimidaciones, a unos temores, a unas formas de chantaje que están lejos de ser una estrategia ganadora y que contribuya al liderazgo local, a la descentralización, al federalismo, al fortalecimiento de esos liderazgos. No me queda duda que no lo expresen. Muchos no lo van a expresar y los que sean beneficiados seguramente no lo harán, pero el grueso de las personas se deben sentir de esa manera. Y además, lo triste del caso es que porque ese grupo de partidos decida un candidato en un lugar, eso no significa que eso sea ganar ese espacio, porque está lejos de ser una unidad, digamos, construida desde la base, desde la gente, y va a generarse una cantidad se van a generar una cantidad de dificultades que aún estamos por lidiar. Yo creo que esto apenas comienza. Ojalá que podamos tener, ¿a qué apuesto? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos tener candidaturas que promuevan el entendimiento, debemos ser puentes de entendimiento entre todos los factores, debemos tener candidaturas que sean cercanas a la gente, a los problemas de la ciudadanía y que tengamos respuestas. A mí me parece fantástico escuchar al profesor Rubén con detenimiento y cómo tiene un conocimiento hoy, por ejemplo, del salario. El salario, ¿quién defiende el salario hoy de un profesor que le alcanza para comprar un aceite, una harina y un arroz? En el mejor de los casos, o de un pensionado, un jubilado. Esos son temas que tenemos que abordar y entonces ese liderazgo que tiende puentes, que busca la unidad, que está vinculado con las necesidades del pueblo y que además entiende que el objetivo es el triunfo y que para eso tiene que hacer esfuerzos importantes para lograr la mejor unidad posible. Y creo que allí es donde debemos trabajar. Esperemos, ya saldremos de este episodio de la decisión nacional y vendrá una tarea local muy importante. Y creo que todo lo que se haga en este aspecto es ganancia. Ganar no solamente significa que un candidato por cada municipio de los 335 gane o un gobernador de cada estado. Yo creo que ganar es que podamos sentar bases de una nueva política, renovar el liderazgo. Yo creo que aquí la tarea más importante es la renovación del liderazgo, porque el liderazgo formal es un liderazgo formal dentro de un contexto que mañana puede venir un protector para cada alcalde, para cada gobernador, el estado comunal, como sea. Pero el liderazgo que no es formal, sino que es moral. El liderazgo moral es el que debemos apuntar todos. El liderazgo coherente, el liderazgo cercano de soluciones, el liderazgo que se interesa por resolver los problemas de la gente, no los problemas de los particulares, de un pequeño grupo. Yo creo que ahí hay un trabajo por delante. Y, por supuesto, sobre el tema de las primarias que hizo el gobierno, pues este es el juego del gobierno. El gobierno sabía que la oposición iba a decidir tardíamente, que lo estaban llevando, que se estaba yendo a una mesa de negociación. Ellos manejan el tablero, los tiempos. Pudiésemos decir que esta es la estrategia, estamos dentro de la estrategia del gobierno. Todos estamos dentro de la estrategia del gobierno, pero frente a este tablero de juego y las reglas de juego del gobierno no significa que nosotros no podamos jugar. Tenemos que mover nuestras fichas, ganar espacio inteligentemente, ser adaptativos, porque esa es la realidad. Si nosotros no somos adaptativos y el liderazgo no es adaptativo, tendríamos que irnos todo el país, porque no nos van a permitir en ninguna circunstancia violar esa regla de juego que el gobierno está colocando. Pero aún así, en ese contexto, sin condiciones, yo estoy escuchando que la empresa privada hoy sostiene buena parte del empleo. Y es dentro de las condiciones de este sistema. Entonces, ¿por qué la política puede ser distinta? ¿Por qué la política necesita de las mejores condiciones para poder darse? Ese es un mito que nos han creado a todos. La política no necesita de las condiciones. Precisamente ese es el desafío y eso es lo interesante, que tengamos que usar todas nuestras capacidades y nuestra inteligencia para ver cómo le damos un vuelco a esto. Y, sin duda alguna, que viendo esto desde el largo plazo, el corto plazo no nos permite reflejarnos
El corto plazo nos hace viscerales, el corto plazo nos limita. Buen ejemplo en esta conversación, el tema del pacto de punto fijo, un pacto de largo plazo, un acuerdo de largo plazo. Venezuela necesita, la Venezuela de hoy, según todas las encuestas que yo he podido analizar, es una Venezuela sin rumbo, es una Venezuela a la deriva, una Venezuela sin liderazgos, una Venezuela que se nos escapa entre las manos. Y frente a eso, plantear el largo plazo, porque en el largo plazo nos podemos ver todos identificados, nos podemos ver todos reflejados. Plantear el largo plazo creo que es una tarea fundamental dentro del liderazgo que hoy tiene la responsabilidad de esta Venezuela, no hay otra, esta Venezuela, este estado Táchira, este estado Carabobo, estos 335 municipios, los aceptamos tal cual los tenemos y con mucho realismo el liderazgo debe avanzar hacia el largo plazo. Y agradecerles a ustedes, ha sido una fantástica conversación, ha tenido una oportunidad tremenda para expresar muchas buenas ideas y dejar clara cuál es mi posición desde aquí, desde el Táchira, y que hago público. Mañana vamos a tener un evento público para contrastar respecto a esta situación que todos viven en el país. Yo creo que el Táchira ha sido ejemplo siempre y nosotros debemos seguir promoviendo la democracia, la participación, la descentralización, el federalismo, la república como forma de Estado. Y pues bueno, gracias a Aiza, gracias a Alejandro, gracias a Mujer y Ciudadanía, gracias a Espacio Ciudadano por esta oportunidad. Por supuesto, agradecerle a todos los que han escuchado. Y bueno, Zulma, espero haber podido responder a la pregunta. Gracias. Rubén, ¿tú podrías contestarle a nuestra querida Miriam, que preguntó qué piensan sobre lo que dijo Capriles el 8 del mes pasado, sobre que la oposición es más opositora a la misma oposición que al gobierno? Ese es el tipo de expresión que no tiene ningún sentido. Que no suma, sino que resta. No están viviendo, no suman. Contribuyen al fraccionamiento del sector opositor. Y no le agregan nada. ¿Qué significa esa frase para una gente que no pudo mandar a su niño al colegio hoy, que es más o menos 30% en promedio diario, que no puede mandar a su hijo porque no tiene con qué darle de comer? ¿Me quieres explicar qué le dice eso a una persona que tiene COVID y no tiene con qué pagar unos tratamientos que son profundamente costosos? O sea, no se dan cuenta del país. Yo invité con la organización Tren a Capriles hace como 3 años que viniera a Valencia. Y vino. Tuvimos una oportunidad de tener un intercambio, cosa que le agradecimos. Confesó que tenía 2 años que no salía de Caracas. Era la primera vez que salía de Caracas. Entonces, ese es el tema. El tema no son los líderes nacionales. La nueva Venezuela tiene que basarse fundamentalmente en el liderazgo de cada región, de cada estado, de cada ciudad, de cada municipio. Son los líderes los que lidian diariamente con circunstancias, con sus vecinos, los que se preocupan por los temas del gas, por los temas de electricidad, por los temas de las complejidades que amargan la vida de los ciudadanos. Ese es el verdadero liderazgo que nosotros necesitamos en Venezuela. Muy agradecido a todos, me voy a despedir y gracias, Daniel, gracias, no te conocía personalmente, ya por lo menos fue para mí bien grato poder compartir ideas en este foro, gracias a Isa y a toda la organización de Mujeres Ciudadanía y Espacio Público. Espacio Civil. Bueno, pues yo también quiero agradecerle, Daniel, si no te importa, para que nos tome una foto de nuestro querido Johnny, para abrir la cámara, para despedirnos. Solamente para terminar, decirles que este foro va a quedar grabado en el Mujer Analítica TV, nuestro canal YouTube. Mañana mismo va a quedar grabado. Gracias, José Luis, nuestra querida Carolina, Zulma, por favor abran sus cámaras para que quede en acta. Nuestros queridos amigos que nos acompañan, todos por favor abran sus cámaras para que nuestro querido Johnny, y Johnny también que abra la suya para que quedemos en esta foto. Estrella, mi asistente, mi mano derecha, gracias. Bueno, y quiero
Además de agradecerles a todos, agradecerle a todas las mujeres de Mujer y Ciudadanía, Estrella, Carolina, Lorena Espinosa, a todas las que nos acompañan, agradecer su apoyo de siempre. Quiero terminar con una palabra del líder petareño Arnoldo Santana, que a lo mejor nos está oyendo, y es que en Venezuela, en este país, o hacemos país o hacemos maleta. Aquí no hay otra alternativa. Yo escojo hacer país. Así que vamos a votar el 21 de noviembre. Bien. Voy a por la foto, sonrían, por favor. A por la foto. 3, 2. Zulma, la foto. 3, 2, 1, voy. Chévere. Gracias a todos. Recuerden, o hacemos país o hacemos maleta. Gracias a todos. ¿Qué alternativa? Gracias, gracias.